Iceberg del sismo del 19 de septiembre de 2017. Las fuentes del iceberg fueron sacados de reportajes documentales. Notas a teorías y rumores. Nivel 1. Casualidad del mismo día. Simple curiosidad que en el aniversario del terremoto de 1985 ocurriera un sismo de misma proporción. Empatía y solidaridad del pueblo. Multitud de vecinos y voluntarios se apoyaron para rescatar sobrevivientes y cuerpos fallecidos, además de limpiar la zona junto con un largo etcétera. Perrita Frida, perrita rescatista que ganó el corazón de todo México apoyando al rescate de muchas personas. Caos baile de transporte. Debido al derrumbe de varios edificios, varias vialidades quedaron obstruidas, al igual que el transporte colectivo como el metro. Videos del sismo. Varios videos mostrando los momentos exactos del sismo se hicieron virales, al igual que las transmisiones televisivas. Porque sonó tarde la alerta. Muchos se quejaron que la alerta sísmica sonó tarde. La razón fue debido a que el sismo fue demasiado cerca, que los sensores del sismológico localizados en Guerrero no lo captaron al momento. Señal de silencio, para comunicar a las personas alrededor para guardar silencio para que los rescatistas puedan escuchar sobrevivientes en los escombros. 19 de septiembre de 2049, un simple día hipotético que sería el próximo sismo en ese día. Nivel 2. Historia de sobrevivientes. Varios sobrevivientes han dado entrevistas contando sus experiencias. Incremento de tremofobia. Después del sismo, incrementó los casos de tremofobia, terror a los sismos, viéndose en los posteriores sismos muchas crisis nerviosas. Colegio Repsamen, colegio escolar privado foco principal del sismo cuyo edificio colapsó, matando a varios NIFOS y profesores, donde se descubrió que la estructura era inoperable. TEC de Monterrey, en el campus de CDMX del TEC de Monterrey cayeron unos puentes matando a 4 estudiantes. Apagón, en el área metropolitana, varias zonas permanecieron sin luz por horas. Niños héroes del Repsamen, según testigos muchos niños ayudaban a compañeros a sobrevivir, pero lamentablemente muchos en su labor murieron. Juan Pazurita, influencer que es acusado por enriquecerse a costa de donativos para reconstrucción de viviendas. Los Soldominios, conjunto de condominios reconocidos que fueron famosos por videos y la forma en que la estructura quedó dañada. Frida Sofía, la televisora Televisa creó una historia falsa sobre un rescate de una niña ficticia, el cual abarcó casi toda la transmisión. Se observó un productor de Big Brother en la zona, siendo considerado una cortina de humo. Nivel 3. Supuesta fractura del Estadio Azteca. Circuló una imagen que se observaba una grieta en el Estadio Azteca, sin embargo se demostró que esa grieta estaba ahí desde que se construyó. Video reacciones lucrativas. Por YouTube hay muchos canales extranjeros que reaccionan al evento. Esto ha sido criticado, ya que se le exclama falsa empatía, además de estar monetizados. Videos de influencers de mal gusto. En redes sociales varios influencers grababan el momento durante y después del sismo, diciendo comentarios fuera de lugar o simplemente son clickbait. Selfie en los escombros. Martín Méndez, un cerrajero, terminó bajo los escombros, se tomó una selfie para subirla con la esperanza de salvarlo. Los hermanos Julián y Jimena, 2 hermanos jóvenes, murieron cuando su hogar entró al pancayo. La madre comentó que los niños decidieron no ir a la escuela ese día. Pareja muere abrazada. El matrimonio de Gabriel y Ágeda terminó cuando su hogar se derrumbó. Fueron encontrados abrazados sin vida. Habitantes rechazan a funcionarios públicos. En varios lugares de las afectaciones fueron funcionarios públicos, gobernadores, etc., pero fueron rechazados por la población, mostrando su disgusto. Deterioro del centro histórico de Puebla. Gran parte de la zona del centro histórico de Puebla fue gravemente afectado y con la posibilidad de la destrucción de varios patrimonios históricos. Álvaro Obregón 286. Edificio de oficinas que se desplomó, matando a 49 personas. Es el lugar donde más muertos hubo. Boom inmobiliario en la Benito Juárez. Fue un incremento de construcción de edificios habitacionales y de oficinas en la delegación Benito Juárez en el periodo de los años 2010. Politización del desastre. Todos los partidos efectuaron campañas políticas usando el sismo
muchos con las reconstrucciones y otros acusando a gobiernos contrarios de corrupción, todo a vistas de las elecciones de 2018. Soldados y policías entorpecen rescates. La población en general ha dicho que los soldados y policías no hicieron nada en los rescates, incluso amedrentar a rescatistas, posteriormente ordenarles que se fueran para que las televisoras grabaran que ellos sí hacían labores de rescate. Gran mudanza de arrendatarios. En las zonas como Narvarte, La Roma o Condesa, varios arrendatarios rompieron sus contratos de renta para mudarse a otro lado. Represión de granaderos, debido a problemas con funcionarios públicos que se situaban en los colapsos y la gente que los enfrentaba. El gobierno envió a granaderos para pacificar el área. Lago de Tehuac. Una grieta en el fondo del lago surgió por el sismo, haciendo que el nivel del agua disminuyera drásticamente. Asaltos y saqueos. Después del sismo, momentos después de los desplomes, varios ladrones, aprovechando la confusión del momento para asaltar negocios o transeúntes, posteriormente escapando entre las oleadas de gente. Inmuebles inhabitables. El principal motivo de la alta mortalidad del suceso fue por la corrupción de las inmobiliarias. Esto a que fabricaban edificios departamentales a un costo demasiado bajo y con muchas irregularidades. Casas sin castillos, nula cimentación, losas únicamente de unicel, etc. Burocracia de funcionarios. La población reprochó que, en las labores de rescate, los funcionarios de las alcaldías tomaron el control sobre los rescates. Han sido cuestionados por su poca preparación, junto que para hacer un movimiento de escombros hicieron trámites burocráticos absurdamente lentos. Estos actos provocaron que gente atrapada murieran en los escombros. Retiro de ayudas. El gobierno emitió apoyos a los damnificados. Sin embargo, al paso de meses o semanas, muchas de estas ayudas fueron retiradas y canceladas, dejando a la deriva a los necesitados. El sismo aceleró la caída de la línea 12. En los reportes de daños en el metro, se reveló que varias columnas y ballenas del paso elevado de la línea 12 sufrieron daños estructurales. Estos tuvieron un arreglo barato y siguieron en función, hasta que el 3 de mayo de 2021 colapsó el tramo Olivos de Sonco. Nivel 5. Cierre de negocios. Varios negocios de la zona poniente y centro tuvieron que cerrar debido a que su local colapso estaba en peligro. O la zona no está apta para reabrir. Incremento de rentas en zonas afectadas. Varios vecinos de las colonias Condesa, Rome, Narvarte, Hipódromo y del Valle reportan un abusivo aumento de rentas del más del 50%, según los dueños son porque están en una zona exclusiva. Damnificados se rehúsan a usar nuevos departamentos. Muchos damnificados declararon que no vivirían en los nuevos departamentos reconstruidos, esto porque la misma constructora estuvo implicada o porque tendrían que volver a comprarlo. Robo en casas afectadas. En casas, departamentos y oficinas que estaban en colapso impidieron que los habitantes sacaran sus pertenencias por medidas de seguridad. Lamentablemente había gente que sí se adentraba para robar lo más que podía. Base a esto, muchos vecinos vigilaban la zona para evitar ladrones. Plagas en albergues. Damnificados reportan que en los albergues contaban con una enésima y lo provocó plagas de cucarachas, chinches, ratones, etc. en inmobiliarias cazando terrenos. Varias inmobiliarias buscaban terrenos a la venta después de los desplomes. Se dice que llegaban a acuerdos aún con los escombros en el lugar. Reparación superficial a escuelas. En muchas escuelas de todo el PAFS sufrieron daños de variable gravedad. Los gobernantes prometieron que las escuelas serían prioridad en las rehabilitaciones, pero solo un puñado de escuelas fueron reparadas. La mayoría quedaron inconclusas, simplemente no se hizo nada. Galerías Coapa al borde del colapso. Un reportaje dice que Galerías Coapa sufrió daños graves y que los dueños del centro comercial lo ocultan debido a que no les conviene en el factor económico.
por lo visto, es una bomba de tiempo. Apresurado uso de maquinaria. Rescatistas hablan de que, después de 3 o 4 días, ya los soldados querían usar la maquinaria para la limpieza de la zona, pero fueron interrumpidos por la población debido a que se podían encontrar todavía sobrevivientes. Fomentación a la adquisición de créditos. Damnificados comentaron que el gobierno y bancos se acercaban a ellos para ofrecerles un crédito inmobiliario para su gusto. Ellos rechazaron la oferta diciendo que querían sus hogares que ya habían pagado y no quedar endeudados con el gobierno o bancos. Nivel sexto. Destrucción de Jojutla. Es un municipio de Morelos que es el lugar más afectado. Las calles lucen como si hubiera habido una guerra. TEC de Monterrey ve culpabilidad. Padres de los fallecidos demandan al TEC de Monterrey. Debido a que los puentes que cayeron estaban mal planificados, el TEC simplemente ha hecho como si no hubiera pasado nada. Entrega pseudo-despensas. En zonas rurales, la gente que proporcionaba despensas simplemente daba 3 o 4 artículos de la canasta básica, no más no menos. Desaparecidos. Hay muchos desaparecidos tras el sismo. No se sabe dónde quedaron sus cuerpos. Muchos deducen que el uso de la maquinaria se llevaron los cuerpos de varias personas. Pueblos fantasmas, varios pueblos que fueron gravemente afectados y que el gobierno literalmente se olvidó de ellos, progresivamente quedaron abandonados. Inmobiliarias reconstruyen sus edificios. Al finalizar la limpieza, comenzaron las reconstrucciones, pero lo que daba mucho en qué pensar era que las mismas constructoras inmobiliarias estarían a cargo. Esto produjo dudas a los habitantes por saber si volvieron a construirlos con materiales de pésima calidad. Siembra de cadáveres. Al igual que el sismo del 85, hay mitos de que en los escombros sembraron cadáveres. No se sabe si de parte del gobierno o de algún cartel. Más pisos de los permitidos. También uno de los motivos de por qué varios edificios cayeron fue la construcción de pisos no permitidos por Protección Civil, pero estos fueron sobornados para que no precedieran a la clausura, como ejemplo el edificio de Álvaro Obregón 286. Solo si hay muertos les harán caso. Esto es una frase que las autoridades les decían a la gente cuando querían reportar algún siniestro en una zona afectada. Básicamente el gobierno solo iba en donde había muertos. No les interesaba los heridos. Políticos tomándose selfies para campaña. En varias comunidades, en el momento del reparto de despensas y medicamentos, algunos candidatos o gobernadores municipales, al momento de la entrega, pedían que los afectados se tomaran una foto mostrando su gratificación. Si no aceptaban, no se les daría nada. Nivel 7. Fantasmas. En los lugares donde hubo varios muertos, vecinos reportan que el ambiente llega a ser incómodo, además de apariciones y lamentos. Sobornos a peritos para evitar demoliciones. En reportajes se evidenció que un primer grupo de peritos fue sobornado por los dueños de inmuebles dañados para evitar su demolición. Estos colocaron en sus informes que eran lugares seguros. Afortunadamente otro grupo de peritos evidenció que eran peligrosos. Roban tarjeta de débito de víctimas. Algunos rescatistas aprovecharon en rapiñar en los cadáveres carteras y obtener sus tarjetas de crédito o débito. Un caso famoso es sobre la familia de una alumna de la UAM. Le fue reportado una cuenta a nombre de su hija. Por fortuna estos delincuentes han sido capturados. Robo y reventa de despensas. Varios políticos fueron sorprendidos robándose despensas, medicamentos y agua para damnificados. Se sospecha para usarlos en sus negocios personales o darlos en campañas para la compra de votos. Mujer predice caída de Saratoga 714. En junio de 2017 un habitante grabó un video diciéndole a un grupo de construcción que detuvieran su trabajo debido a que el edificio se movía. Tristemente el edificio colapsó. Edificios resentidos siendo habitados. Varias personas se niegan a desalojar viviendas resentidas diciendo que no tienen otro lugar a donde ir, aun sabiendo las consecuencias. Posible megasismo en el futuro. Muchos profetas han dicho que la posibilidad de un megasismo que destruya la Ciudad de México en su totalidad. Acuerdos para evitar baja de plusvalía. Lugares como la Zona Rosa, Condesa, Narvarte y La Rome. Se especulaba que, después del siniestro, su plusvalía caería demasiados. Sin embargo, no fue el caso, es más incremento en valor.
Se rumora que hombres con mucho poder en esas zonas hicieron lo posible para evitar la inminente caída de su plusvalía. Topos roban a cada eres en escombros. Se ha comentado que, en las labores de rescates los topos al encontrar un cadáver, comienza a sacarle todo lo de valor que poseía. Al dar declaraciones a familiares, estos dicen que sus pertenencias se perdieron. Nivel 8. Remate de inmuebles, y después de los desalojos inmobiliarias, sacaron en páginas de venta de casas ofertas de remate de apartamentos a un precio bajo con promocionales como excelente oportunidad de inversión. Lo que no decían era que los departamentos estaban dañados. Zapata 56 igual se hubiera caído sin el sismo. Después de su caída, vecinos comenzaron una investigación donde descubrieron una absurda cantidad de irregularidades en la construcción, tanto que solo era cuestión de tiempo para que se desplomara por sí solo. Gobernador Graco quiso licitar Jojutla. Según el maestro Ricardo Rodríguez, el gobernador Graco ya hablaba de la reconstrucción a horas del sismo. Creyó que el pueblo abandonaría Jojutla para luego vender los terrenos. Narcoayudas. En varias poblaciones se reportó ayudas del cartel del Golfo a los necesitados, reforzando la idea de que los carteles ayudan más que el gobierno. Tragedia en bautizo. En la iglesia de Atzala se celebraba un bautizo cuando comenzó el sismo y la cúpula de la iglesia cayó sobre la familia, matando a 11 personas. Desvío de recursos para damnificados. Se ha demostrado que varios alcaldes, funcionarios, gobernadores e inclusive gente del espectáculo robaron recursos económicos brindados por otros países destinados a la población. Estos se han escudado que se usó en su totalidad, pero el pueblo no les cree. Eduardo Tungui es el excomisionado para la reconstrucción de la CDMX, acusado de robar 40 millones de pesos a sus arcas. Fue detenido en abril del 2021 en España. Se cree que el robo junto con Miguel Ángel Mancera. Cifra real de muertos. Oficialmente se registra 370 muertos, no obstante muchos testigos declaran que la cifra es más alta. Dicen que hubo muchos muertos en pueblos que no se registraron aparte. La población no cree en la cifra oficial por lo ocurrido en el 85, donde disminuyeron el conteo de forma absurda. Protección Civil y el gobierno sabía que edificios se podían caer. Es el principal responsable de la muerte, desaparición y de arruinar vidas enteras en el sismo del 2017. Esto debido a que Protección Civil aceptó sobornos millonarios para que varios edificios con deficiencias fueran construidos saltándose el reglamento de construcción. Protección Civil junto con el gobierno sabía que podría haber una situación igual a la de él. En Palacio de Hierro de la colonia Roma hubo varios muerteros y a todos los escondieron. Muchos días las familias tuvieron que rogar para que dejaran buscar los cuerpos. Recuerdo que ese día todas las líneas telefónicas se cayeron. No había nada de señal. Una situación horrible porque yo estaba en la secundaria, mi papá ya estaba afuera de mi escuela para esperar a que yo saliera, mi hermano estaba en la FESI. Y mi mamá en su escuela. Fue desesperante porque las llamadas no entraban y no sabíamos si estaban bien, un día muy triste y desesperante. En la escuela, donde trabaja mi mamá, una barda sí quedó muy afectada y mi mamá no trabajó como por un mes. Protección Civil sí fue a revisar todas las instalaciones. Tiraron y construyeron una nueva barda. Soy de Puebla y también me gustaría agregar lo que pasó con el Hospital de San Alejandro. Era el más grande que teníamos en la ciudad y quedó súper afectado. El gobierno no hizo nada para revisarlo por años por más que la gente lo necesitara porque hasta apenas lo demolieron hace como un mes que si nos quejábamos que a ellos no les correspondía hacer algo porque eso lo tenía que checar el gobierno federal. Incluso haciendo que mandaran a la gente de allí a otro hospital del IMSS que acabó muy mal, el de la Margarita y peor con la P4ND3M14 estaba a reventar y aún sigue así porque si hasta apenas fue demolido, van a tardar quién sabe cuánto para hacer uno nuevo. No olvidar que TV Azteca puso el capítulo de Timmy O'Toole de Los Simpson cuando el foco mediático estaba puesto sobre el caso de Frida Sofía.
También otra cosa es que cuando gente de otros estados mandábamos despensas ayudas a los damnificados, debíamos rayar con marcador el código de barras o productos para que no las quisieron revender los políticos. Los rayos de luz en la mañana, recuerdo que ese día me estaba alistado para ir a la prepa y mi espejo da a la ventana. De pronto a eso como de las 11:40 se oyó un estruendo en el cielo. No había nubes ni nada por el estilo, totalmente despejado, y me asomé y salió un rayo verde en medio del cielo y mi hermana y mi mamá dijeron, ¿viste? Desde ese momento algo me decía que iba a suceder. 2 horas más tarde, en el segundo piso de nuestros salones, empezó el sismo. La ayuda en forma de comida enlatada o despensa, muchos políticos la agarraron y pusieron su logo para entregarla como apoyo suyo. Incluso no todo el apoyo llegó, lo digo XQ, trabajé en un psiquiátrico y alguien nos dejó mucha despensa al abrirla para acomodarla en la alacena de la cocina. Casi toda estaba marcada con palabras de ánimo hacia los damnificados, que es lo que se estaba haciendo para evitar que los políticos hicieran lo que hicieron o para evitar que alguien la revendiera. En mi facultad una maestra fue despedida por organizar una brigada para ir a ayudar a las zonas más afectadas de la CDMX. Somos estudiantes de arquitectura pero durante nuestra movilización varias brigadas independientes nos ayudaban a movernos. Motociclistas, transportes de fletes y mudanzas, las mismas. Ambulancias nos daban espacio para ir con ellos. E incluso en el camino, mucha gente iba dando fruta, tortas o sándwiches. Incluso en mi caso, una niña en ese entonces, no mayor de 7 años, me regaló unos guantes de carnasa para mover los escombros. Esto no es un dato de iceberg como pueden ver, pero el hecho de haber visto y vivido en primera persona el cómo 2 o más generaciones se unieron nuevamente para confrontar un suceso así, es algo que a día de hoy me sigue ablandando el corazón como no tienen idea. Mi exnovio es jefe de piso de protección civil. De vez en cuando los del ERUM van y les dan cursos sobre desalojo ante sismos, incendios y demás emergencias. Según ellos cuentan que fue una suerte increíble que haya sido el mismo día, ya que al ser el mega simulacro, todos los trabajadores del ERUM estaban en turno, por lo cual fue mucho más rápida la movilización y así el rescate de las víctimas. Soy oaxaqueño XD y cuando tembló PPR aquí, el 7 de septiembre de 2017 pues casi no recibíamos apoyo, ni se hablaba de eso y me empute PQ, las réplicas seguían por días hasta octubre el noviembre de ese año y no nos tomaban en cuenta la Arillan o no lo sentía tanto. Hasta que tembló en CDMX idea y colectas de dinero, donativos, despensa, los datos eran gratis obvio. Aprovechamos nosotros, empezó a llegarse de nada con despensas y así cuando el sismo de ellos fue de 7 y aquí de 8.3 con répliques de 7. 5 a 6 por 2 a 3 semanas seguidas. Yo estuve ese día en la tarde en la zona de Álvaro Obregón y en otras calles aledañas al derrumbe. Confirmo lo de los militares, querían de una meter maquinaria, aunque los rescatistas mencionaban que era posible que aún hubiera gente con vida. Debido al caos vial y a la parálisis del tránsito en algunas vialidades, se reportaron asaltos tanto a transeúntes como a automovilistas en algunas zonas de la ciudad como Tacubaya y las colonias aledañas a esta zona. Súmale a que Canadá donó casas de campaña que nunca fueron dadas a los damnificados. Tuve una maestra de geografía que, aunque no recuerdo muy bien, decía que los sismos grandes eran propensos a repetirse en un periodo de 20 a 30 años porque es así como se van reacomodando las placas tectónicas. Galerías Coapa, vivo súper cerca de ahí, contando el fantasma que se vio en los edificios de al lado. Tengo entendido que mucha gente murió en el S-17 porque las escaleras de afuera se cayeron y a mucha gente aplastó. Es largo pero es mi experiencia. Yo fui testigo de cómo se vivió en San Gregorio Tlapulco, es un pueblo muy al sur de la CDMX en la alcaldía Xochimilco. Inició el sismo y en eso se observó una gran cantidad de polvo en el cielo. Es porque se había caído un oxo ubicado cerca de la iglesia, era una construcción de 3 pisos, después en la iglesia se cayó un campanal en una adulta mayor, dejándola sin vida. Las bardas de la misma iglesia se cayeron y cuentan que se cayó en una niña y su papá, dejándola sin vida.
Por otro lado, al terminar el sismo, se fue la luz y el agua. La luz volvió en 5 días aproximadamente y el agua como en 2 semanas. Fue algo complejo porque las calles parecían estacionamiento. Vino gente de toda la ciudad y estados a apoyar, ya que la mitad del pueblo se cayó. Por las noches se escuchaban silencios que aún me erizan la piel, así como gente taladrando para rescatar a personas que no lograron salir a tiempo. El mercado del pueblo se cayó. Muchas bardas, muchas casas, aún siguen en construcción o en escombro. Aunque poco a poco se ha ido regularizando, el pueblo jamás ha sido el mismo. Mi abuelita trabajó en el Hospital Parres y en el DIF. Nos contó que, en el HP, murieron la mayoría de bebés que estaban en las incubadoras, al igual que gente mayor. Un Drake estaba haciendo una cirugía y se quedó en el hospital. En el DIF, es cierto, la mayoría de los apoyos se quedaron ahí, se los repartían entre todos los trabajadores. Despensa, papel higiénico, ropa, zapatos, etc. Cuando se repartía comida. Agarraban de montón para después verla tirada en el piso. Siento que no supieron distribuir los alimentos. No recuerdo muy bien si fue el de 2017, pero en Jamiltepec, distrito de Oaxaca, llegó el gobernador en helicóptero para ver la situación de la costa. Hubo fallos en el helicóptero y terminó aterrizando encima de una Evan donde se encontraba toda una familia entera porque se encontrarían más seguros durmiendo afuera por si había más sismos. Fue toda una masacre. Aún están algunos pedazos de hélice en el lugar ocurrido. Mi papá trabaja con unos arquitectos que hicieron Galerías Coapa y al ver su obra casi derrumbada, el arquitecto no aguantó y se puso a llorar. Me comentaba mi papá que lloraba como si hubiera sido una pérdida familiar.